Buenos días, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a esta conferencia cuyo tema se titula El horóscopo está en contra de la Biblia. Al hablar del horóscopo me refiero también a la astrología en general, a la adivinación, a la consulta con muertos a través de mediums y a todo tipo de magia. Son aberración delante de Dios, están en contra de la Biblia. Y aquí lo podemos corroborar en una historia del Antiguo Testamento que está en la Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 3 al 21, según la traducción al lenguaje actual. Y dice así: Saúl consulta a una adivina. Los filisteos se reunieron en Sunem y allí pusieron su campamento. Saúl, por su parte, reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al ejército filisteo, le dio muchísimo miedo. Entonces consultó con Dios qué debía hacer, pero Dios no le contestó ni en sueños, ni por medio de suertes, ni de profetas. Saúl no podía recurrir a Samuel para consultar a Dios, porque Samuel ya había muerto. La gente había llorado mucho por su muerte y lo habían enterrado en Ramá, el pueblo donde había nacido. Además, como Saúl mismo había expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas, les ordenó a sus ayudantes: busquen a una espiritista. Quiero que me ayude a preguntarle a Samuel lo que debo hacer. Hay una en Endor, le dijeron sus ayudantes. Una noche Saúl se disfrazó y, acompañado por 2 de sus hombres, se fue a ver a esa mujer. Cuando llegó le dijo: quiero que llames al espíritu de un muerto. Necesito preguntarle algo. La mujer respondió: tú bien sabes que Saúl ha expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas. Si hago lo que me pides, con toda seguridad me matarán. Te juro por Dios, le aseguró Saúl, que nadie te castigará si haces lo que te pido. Ella preguntó: ¿quién quieres que se te aparezca? Llama a Samuel, le contestó Saúl. La mujer obedeció, pero cuando vio aparecer a Samuel, lanzó un fuerte grito y le dijo a Saúl: usted es Saúl, ¿por qué me engañó? No tengas miedo, le aseguró el rey, dime lo que ves. Ella le dijo: veo a un espíritu que sube del fondo de la tierra. ¿Y cómo es él?, le preguntó Saúl. Es un anciano vestido con una capa, respondió ella. Al darse cuenta Saúl de que se trataba de Samuel, se inclinó de cara al suelo. Samuel le preguntó: Saúl, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar? Estoy desesperado, contestó Saúl. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer. Y Samuel le dijo: si Dios te ha abandonado y ahora es tu enemigo, ¿para qué me consultas? Dios está haciendo contigo lo que ya te había dicho yo que iba a hacer. Por haberlo desobedecido y no haber matado a todos los amalecitas, Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Además, los filisteos vencerán mañana a los israelitas y tú y tus hijos morirán y vendrán a hacerme compañía. Al oír estas palabras de Samuel, Saúl sintió mucho miedo y se desmayó. Las fuerzas le faltaron, pues no había comido nada en todo el día. La mujer se acercó a Saúl y al verlo tan espantado le dijo: yo solo hice lo que usted me pidió, pues estoy para servirle. Por obedecerlo he arriesgado mi vida. Es increíble cómo este hombre de Dios se desvió por la desobediencia y no hizo caso del mandato de Dios, dejándose llevar hacia la consulta de adivinos. Vamos a ver lo que dice ahora en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 18 de la traducción al lenguaje actual. Otro caso de magia. Al ver Simón que la gente recibía al Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pero Pedro le respondió:
Vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Simón le suplicó: por favor, pídale a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Este mago, a fin de cuentas, reconoció que estaba pecando. Y miren lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo del 6 al 12. Después atravesaron toda la isla y llegaron al puerto de Pafos. Allí encontraron a Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que, según decía, hablaba de parte de Dios. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Bar Jesús, al que en griego lo llamaban Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo, miró fijamente al brujo y le dijo: tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar, te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. En ese mismo instante, Elimas sintió como si una nube oscura le hubiera cubierto los ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido, buscando que alguien le diera la mano para guiarlo. Al ver esto, el gobernador se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús y en verdad creyó en él. Y miren lo que dice en el mismo libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 16 al 18. Dice así, en el libro de los Hechos: Pablo y Silas en la cárcel. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esta manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo esto durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y, muy enojado, le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Ellos estaban reprendiendo a un espíritu maligno y los dueños de esta muchacha, al verse truncado su negocio, denuncian a estos siervos de Dios. Es así como se está manejando el ocultismo, la adivinación, la brujería y todo tipo de hechicerías, incluso en nuestros tiempos presentes. Por eso es que no entrarán los hechiceros al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Tenemos que dejar estas prácticas paganas, este tipo de hechicerías y demás cosas que alejan al hombre de Dios y volcarnos a su palabra, a su voluntad y seguir sus estatutos y mandamientos y no consultar a ningún adivino, a ningún agorero, porque es abominación a Jehová. Dios respondió a Saúl claramente. Cuando él consultó con esta adivina, le dijo: ¿acaso tú no tienes Dios a quien consultar, que andas buscando a los adivinos? Nosotros tenemos directa comunión con el Padre, podemos directamente consultarlo.
Y no necesitamos de intermediarios, no necesitamos de personas que intercedan por nosotros, porque tenemos la comunión directa con Dios y no necesitamos de ningún medium que nos consulte con los muertos, porque estas prácticas paganas vienen desde la época milenial, vienen desde el Antiguo Testamento, vienen desde hace más de 2000 años. Esto lo practicaban en las tribus de Canaán. Por eso que Dios prohibía que se mezclen con esa cultura, prohibía dar en casamiento a sus hijos y a sus hijas, porque era yugo desigual. Sabía que entre culturas uno absorbe la cultura más grande y llega a compartir hasta las prácticas paganas. Nosotros, como pueblo del Dios viviente, tenemos que mantenernos con el régimen y el estatuto de la Biblia, con los estándares de la palabra de Dios, siguiendo sus cánones y siguiendo sus preceptos y mandamientos. No alejarnos ni a la derecha ni a la izquierda. No podemos consultar a ningún espíritu por ningún medio. Mucha gente me podrá decir, pero sí, yo consulté y realmente pasó. Por supuesto que el espíritu de adivinación existe, es un espíritu del infierno. Es diferente al espíritu de profecía que viene del cielo, que viene de Dios. El espíritu de adivinación, por supuesto que te da la respuesta, por supuesto que te da la verdad de lo que le estás preguntando. Y puedes escuchar la voz de tu abuelita, pero no es tu abuelita la que te está hablando, es el demonio a través de estos adivinos, de este espíritu de adivinación. Entonces tenemos que tener cuidado y mucha reflexión y confianza en el único Dios verdadero, que es nuestro Dios creador. Muchas gracias.